Ok, buenos chicos, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con la clase de hoy y bueno, recordar que la última clase estábamos viendo el principio del producto. Entonces, hicimos este ejemplo de las placas. Ahora vamos a hacer otro ejemplo utilizando el principio del producto. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Considere los números 0, 9, 4, 7, 6, 3, 1 y 2. Dice, ¿cuántos números de cuatro dígitos se pueden formar? Sí, no hay restricciones. Todos sus dígitos son pares, todos sus dígitos son impares, no se pueden repetir los dígitos y no se pueden repetir los dígitos y a su vez la unidad debe ser par. Ok, vamos a hacer este primer ejemplo de acá. Lo primero que vamos a hacer es anotar los valores acá con los que tenemos que formar los números de cuatro dígitos. Entonces sería el cero, vamos a ver, ¿qué me estoy pidiendo? Ahora sí, cero, 9, 4, 7, 6, 3, 1 y 2. Ok, son uno 2 3 4 5 6 7 8. Ok, entonces el primero es si no hay restricciones. Ok, ¿qué quiere decir que no haya restricciones? Entonces quiere decir que yo puedo formar números, como por ejemplo, el número de cuatro dígitos, puedo repetir los dígitos. Puede ser 9 0 4 4. Como no hay restricciones, dentro de todas las posibilidades tenemos que repiten valores. Ok, entonces si esto se hace por el principio del producto y vamos a elegir hacer la etapa uno. Entonces, etapa uno, elijo el primer dígito. Ok, ¿cuántas formas tengo de elegir el primer dígito? Bueno, pues 8 porque tengo 8 números. Entonces hay 8 formas. Etapa 2, elijo el segundo dígito. ¿Cuántas formas hay? Igual, 8 formas. Etapa 3, elijo el tercer dígito. ¿Cuántas formas hay? 8. Recuerden que todos van a seguir siendo 8 porque se pueden repetir los dígitos. Entonces sigo manteniendo las 8 posibilidades. Y etapa 4 es igual, elijo el cuarto dígito. ¿Cuántas formas hay? 8 formas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, por el principio del producto, hay etapa uno producto cruz, etapa 2 producto cruz, etapa 3 producto cruz, etapa 4 producto cruz, y ya vimos que esto es igual a la multiplicación de la cardinalidad de cada etapa. Entonces esto sería 8 a la 4, ¿cierto? Sería 8 por 8 por 8. Y 8 a la 4 es 4096. Entonces quiere decir que nos preguntaban, ¿cuántos números de cuatro dígitos se pueden formar si no hay restricciones? Entonces se pueden formar 4096 si no hay restricciones. Ok, listo. Ok, vamos a, bueno, primero un segundo aquí para guardar este documento para que no se me elimine cualquier cosa. Vamos a guardarlo aquí, puede ser en el escritorio y vamos a guardarlo como combinatoria copia. Vamos a guardarlo en el escritorio. Ok, vamos a hacer el 2. Bueno, la parte del inciso 2. Todos sus dígitos son pares. Ok, entonces la parte 2 sería todos sus dígitos son pares. Ok, entonces, vamos a ver. Tenemos que los números son 0, 9, 4, 7, 6, 3 y 12. Necesitamos los pares, que serían 0, 4, 6 y 2. Entonces, vamos a tomar esos cuatro valores. Entonces, en este caso sería el 0, el 4, el 6 y el 2. Ok, entonces igual, hacemos etapa uno,
Y vamos a borrar un toquecito. Uy, me borró mucho. Para cambiar el grosor del borrador nada más. Y bueno, entonces vamos a borrar aquí y vamos a hacer la etapa uno. Etapa uno, entonces igual, elijo el primer dígito. Ok, y hay, ¿cuántas formas? Como tenemos cuatro valores, cuatro formas. Cuatro formas o maneras. La etapa 2 entonces sería elegir el segundo dígito. ¿Cuántas formas hay? Hay cuatro formas. Ok, recuerden que aquí pueden repetir la cantidad de dígitos. Ok, seguimos manteniendo el que no hay restricciones en el sentido de que, bueno, en este caso, que son pares, nada más. Entonces, la etapa 3 elijo el tercer dígito. ¿Cuántas formas hay? Cuatro formas. Entonces, bueno, vamos dando cuenta que van a haber cuatro a las cuatro formas. Entonces, sería la etapa 4 y esto es, elijo el cuarto dígito. Entonces, ¿cuántas formas hay? Otra vez, cuatro. Entonces, por lo tanto, hay, bueno, vamos a ponerlo igual como lo veníamos haciendo, significando que por el principio del producto, entonces, por lo tanto, por el principio del producto, lo que hacemos es multiplicamos la cardinalidad de las etapas. Entonces sería 4 a la 4 y 4 a la 4 es 256. Entonces quiere decir que se pueden formar 256 si todos sus dígitos son pares. ¿Ok? Entonces por el principio del producto hay 4 a la 4 que es igual a 256 formas de hacer los números. ¿Ok? Y vamos a continuar. Vamos a hacer el inciso 3. Vamos a ver si tengo espacio. Vamos a hacer el inciso 3 que dice todos son impares. Entonces, si hacemos todos son impares y tenemos 8 números y ya tuvimos que 4 eran pares, entonces los otros 4 van a ser impares. Entonces, hacer este ejercicio sería nada. Ok, 3. Entonces, con los impares. Ok, entonces sabemos que hay la misma cantidad de acá, 256 porque el ejercicio es análogo. Entonces, de ahí, pues, el ejercicio es análogo. Les queda de ejercicio a ustedes verificarlo. Entonces, en pares hay 256, pues es análogo al de pares. Ok, vamos con el 4. Ok, ¿qué nos dice el 4? El 4 dice no se pueden repetir los dígitos. Ok, entonces vamos por acá y vamos a hacer el 4. Entonces, 4 no se repiten dígitos. Ok, bueno, y como no se repiten dígitos, entonces vamos a hacer igual la etapa 1. Entonces, la etapa 1, elijo el primer dígito. Ok, ¿cuántas formas hay? Como son 8 números, entonces hay 8 maneras o formas. Ok, etapa 2, entonces elijo segundo dígito. ¿Cuántas van a haber? Como ahora no se pueden repetir los valores, entonces, como ya elegí que la primera etapa eran 8, ahora ¿cuántas formas me quedan? ¿Cuántos números me quedan? Me quedan 7. Entonces hay 7 formas. Ok, la etapa 3 es igual, elijo el tercer dígito y entonces ¿cuántas formas van a haber? Bueno, como ya elegimos dos, entonces solo tenemos 6 posibilidades, entonces van a ser 6 formas. Y la etapa 4 entonces elijo el cuarto dígito. Entonces, ¿cuántas formas hay? 5 formas. Entonces, por lo tanto, por el principio
del producto. Entonces se pueden formar. Ok, 8 por 7 por 6 por 5 igual a, dice que eso nos da 1680 formas. Ok, entonces por el principio del producto se pueden formar 1680 de 4 dígitos donde no se repite ningún dígito. Voy a realizar un toque aquí en la carta, pero sí, es 8 por 7 por 6 por 5 1680. Ok, vamos con el siguiente. Siguiente sería el 5. Dice, no se pueden repetir los dígitos y a su vez la unidad debe ser par. Ok, no se repiten los dígitos y a su vez la unidad debe ser par. Ok, vamos a ponerlo por acá. Y creo que tengo que agregar, sí. Vamos a agregar una página más porque ya no tenemos espacio. Entonces, editar páginas y vamos por aquí. Vamos a hacer el inciso 5. El inciso 5. Ok, entonces el inciso 5 dice lo siguiente. Decía que no se pueden repetir los dígitos y a su vez la unidad debe ser par. No repite dígitos y la unidad es par. Ok, entonces vamos a apuntar de nuevo los números. Aquí los tengo. Serían los números con los que podemos formar sería 0, 9, 4, 7, 6, 3, 1 y 2. Entonces, dice que no se repiten los dígitos y la unidad es par. Es decir, si yo un ejemplo que podemos hacer para tener una interpretación, un número de 4 dígitos con que su unidad sea par puede ser el 0, 9, 4, 6. Termina en unidad par. Ok, entonces la idea de estos son que tenemos combinaciones donde la final sea par y no repitan valores. Entonces, ¿cuántos números pares tenemos? Tenemos al 0, al 4, al 6 y al 2. ¿Cuántos son esos números pares? Son 4. Entonces quiere decir que tengo que tomar en cuenta todas las combinaciones cuando terminan en 6, todas las combinaciones cuando terminan en 4, todas las combinaciones cuando terminan en 6, bueno, 0, 4, 6 y 2. Entonces tengo que tomar en cuenta 4 casos distintos. Entonces esto se va a hacer en una combinación del principio del producto con el principio de la suma. ¿Por qué? Porque además de las etapas, vamos a tener que contemplar etapas con casos diferentes. O en este caso, los casos que terminen en 0, en 4, en 6, en 2. Entonces vamos a hacer caso 1. Entonces termina en 0. ¿Ok? Entonces, etapa 1. Elijo el primer dígito. ¿Ok? ¿Cuántas formas tengo de elegir el primer dígito? ¿Ok? ¿Cómo no puedo elegir el 0? Quiere decir que tengo 7 posibilidades. No puedo elegir el 0 porque necesito que termine en 0 y no repite. Entonces, ¿cuántas tendríamos? Tendríamos 7 formas. ¿Por qué? Porque me quedan 7 números restantes quitando el 0. ¿Ok? Entonces, hay 7 formas de elegir el número. Vamos con la etapa 2 y dice, elijo el segundo dígito. ¿Ok? ¿Cuántas formas hay? Igual, 7 formas. ¿Ok? Etapa 2 dice, elijo, perdón, etapa 3. Y, ok, chis, aquí no son 7, perdón. Si elijo el segundo dígito, ya tengo 6 posibilidades, 6 formas. Etapa 3, elijo el tercer dígito. ¿Cuántas formas tengo yo de elegir el dígito? Me quedan 5 posibilidades, entonces serían 5 formas. Y etapa 4, elijo el 0, ¿cierto? O el cuarto dígito, que el cuarto dígito, entonces elijo el cuarto dígito. En este caso, el cuarto dígito es el 0. ¿Cuántas formas tengo de elegir el 0? Una forma. Ok, entonces,
Por el principio del producto, el caso uno tendría, entonces por lo tanto, por el principio del producto, por el principio del producto, tendríamos 7 por 6 por 5 por uno. Por el principio del producto se pueden formar o se tienen, para escribirlo más fácil, se tienen, para no escribir tanta bueno, para no escribir tanto, se tienen, ¿qué? ¿Cuánto? La cardinalidad de la multiplicación de cada etapa, que sería 7 por 6 por 5 por uno, y eso dice que 7 por 6 por 5 por uno, eso da 210. Vamos a verificar una cálculo. 7 por 6 por 5 da 210. Entonces, por el principio del producto se tienen 210 números. Ok, ok, vamos con el caso 2. Y voy a tener que agregar dos páginas más porque estoy escribiendo o muy grande o no sé por qué no me alcanza. Ok, voy a agregar dos páginas más para tener seguridad del espacio. Ok, entonces viene acá, agregamos una, otra. Ok, y entonces vamos a hacer el caso 2. ¿Cuál sería el caso 2? Ok, si el caso uno terminaba en cero, ¿cuál es el siguiente número par? 4. Entonces, caso 2, la unidad es 4. Ok, revisar. Sí, hicimos se termina en cero o la unidad es cero, y en este caso termina en 4, la unidad es 4. Ok, entonces vamos a hacer este caso y entonces vamos a escribirlo por acá. Etapa uno, elijo el primer dígito. Ok, ¿cuántas formas tengo? Recuerden que son todos excepto el 4. Entonces, si eran 8 números y quito el 4, son 7 formas. ¿Por qué no elijo el 4? Bueno, porque el 4 necesito que sea mi unidad, es decir, mi último dígito en el número que estoy formando de 4 dígitos. Ok, etapa 2, entonces igual, elijo el segundo dígito. Ok, ¿cuántas formas hay? 7 por 6 formas. Bueno, 7 en la primera, 6 en la segunda. En la etapa 3, entonces elijo el tercer dígito. ¿Cuántas formas hay? 5 formas. Y etapa 4, entonces elijo el cuarto dígito, que sería la unidad. Pero la unidad tiene que ser 4. ¿Cuántas formas hay? 1. Entonces, por lo tanto, hay 7 por 6 por 5 por uno igual a 210. Ok, ¿qué patrón estamos notando? Que si cambiamos la unidad por cero, por 4, por 6 o por 2, igual vamos a tener la misma cantidad de números. Es decir, si hago el caso 3, que sería con 6, y el caso 4, que sería con la unidad 2, también tendríamos eh, 210 por caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que el caso 3, entonces es análogo, ¿cierto? A los que ya venimos haciendo. Entonces, en el caso 3 es análogo y es cuando termina, o sea, es, la unidad es 6. Entonces, en el caso 3 análogo, cuando la unidad es 6, también tiene en su cardinalidad del caso 3 va a ser 210. Ok, y el caso 4 es análogo y también va a ser 210 porque es repetir el mismo procedimiento. Entonces la cardinalidad del caso 4 es 210. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos 4 casos. Entonces vamos a utilizar el principio de la suma. Entonces, por lo tanto, por el principio de la suma, ¿qué hay? Entonces, recuerden que el principio de la suma me decía que yo tenía casos C1, C2, entonces son casos 10 puntos. Entonces, C1, unión, C2, unión, C3, aquí lo escribí mal, unión, C3, unión, C4. Esto es la cardinalidad del caso uno más la cardinalidad del caso 2 más la cardinalidad del caso 3 más la cardinalidad del caso 4. Ok,
Entonces, el caso uno, ¿cuánto nos dio el caso uno? 210, que era este de acá. Y ya vimos que cada caso daba el mismo resultado. Entonces, esto sería 210 más 210 más 210, es decir, 210 cuatro veces. Entonces sería 210 por 4. Bueno, ustedes pueden sumar 210 más 210 más 210 más 210. Y por temas de practicidad y para ahorrar pasos, entonces sería 210 por 4. Y eso dice que da 840. Entonces podemos formar 840 números con la especificación del inciso 5 que dice que no se repite dígitos y la unidad es par. Ok, y listo. Acabamos de terminar este ejercicio y nosotros esta página. A quitarla de una vez. Entonces, editar páginas, venimos por acá y vamos a eliminar esto de aquí. Sí. Ok, entonces vamos a hacer como una recapitulación del ejercicio. Este ejercicio de acá, entonces dice, consideren los números 0, 9, 4, 7, 6, 3, 1 y 2. ¿Cuántos números de cuatro dígitos se pueden formar si no hay restricciones? Todos sus dígitos son pares, todos sus dígitos son impares. No se pueden repetir los dígitos y no se pueden repetir los dígitos si a su vez la unidad es par. Entonces, bueno, hicimos no hay restricciones. Entonces quiere decir que podía formar números con, bueno, sí, números de cuatro dígitos cuando los dígitos se repiten. Entonces todos van a tener las mismas posibilidades, que es 8, 8 a la 4, 4096. Todos sus dígitos son pares, entonces nada más tomamos el caso de los pares. Entonces, ¿cuántos pares hay? 4. Ok, y es análogo. Entonces, en este caso sería 4 por 4 por 4, que es lo mismo que decir 4 a la 4. Y entonces 256. El 3 es en impares, es análogo, entonces van a ver la misma cantidad. ¿Solo por qué? Porque hay misma cantidad de pares que impares. Entonces sería, elijo el primer dígito, 4 formas. Elijo el segundo dígito, 4 formas. Entonces sería, si lo sigo hasta la etapa 4 sería 4 a la 4, que es 256. En el inciso 4 dice no se repiten los dígitos, entonces ahora sí, elijo el primer dígito, tengo 8 formas. Como no se repiten, ya me quedan 7 para la segunda, 6 para la tercera y 5 para la cuarta. Entonces, por el principio del producto, multiplicando sus etapas, obtenemos que hay 1680 números. En el 5 dice que no se repiten los dígitos y la unidad es par. Entonces teníamos cuatro casos, perdón. El caso cuando era 0, cuando era 4, cuando es 6 y cuando es 2. Nos dimos cuenta que todos los casos son análogos, entonces el caso uno terminaba en 0 o la unidad de la 0. Entonces, elijo el primer dígito, 7 formas. ¿Qué? ¿Por qué 7 formas? Porque el 0 no lo puedo elegir, porque necesito que sea el último en la unidad. ¿Ok? Entonces me quedan 7 formas distintas de elegir el primer dígito. Elijo el segundo dígito, entonces ya son 6 formas. Elijo el tercer dígito, 5 formas. Y el cuarto dígito, que sería la unidad que termine en 0, sería solo una forma. Entonces, por el principio del producto, multiplicamos las etapas y eso da 210. Nos dimos cuenta que el caso 2, caso 3 y caso 4 son análogos. Entonces, por el principio de la suma, tendríamos que sumar cada caso en su cardinalidad. Entonces sería 210 más 210 más 210 más 210, que es lo mismo que 210 por 4, que es igual a 840. Entonces quiere decir que para el inciso 5 se pueden formar 840 números, que es que la unidad termine en par y que sus dígitos no se repitan. Ok. Y ahora vamos con una definición nueva, que es un anagrama. Entonces dice, un anagrama corresponde a un ordenamiento de las letras de dicha palabra. Las posiciones del anagrama se enumeran de derecha a izquierda. Ok. Entonces tenemos la definición de un anagrama. Es las formas en que yo puedo escribir una palabra, es decir, cambiando sus posiciones. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Dice, determine todos los anagramas de la palabra uno. Entonces, los anagramas de la palabra uno son todas las formas en que yo puedo escribir uno. Entonces, claramente, uno es una forma. Ok. Ahora vamos a cambiar, por ejemplo, que empiece en U, pero ahora vamos a darle vuelta a la N y a la O. Ok. Entonces sería U. Esa es otra forma, bueno, otro anagrama. ¿Qué otro anagrama podemos hacer? Bueno, que empiece con O. Entonces, los otros letras que me quedan son N y U. Uno. Ok, otra vez que empiece con O y le damos vuelta a la N y a la U. Entonces sería O, U. Ahora, ¿qué anagrama más podríamos tomar en cuenta? Ok, otro anagrama que podemos tomar en cuenta sería que empiece en N. Ok, entonces si empieza en N, ¿qué letras me quedan? El U y el O y la O. Entonces sería NUO. Ok, y nos faltaría una más. Ok, que sería
Empieza en N y ahora le doy vuelta a la U y a la O, que sería O, no. Entonces tendríamos que analizar, pero ahorita vamos a ver cómo determinar cuántos anagramas tiene una palabra con una fórmula. Pero por el momento vamos a decir que son solo seis. Bueno, y son seis. Pero más adelante ahorita vamos a ver por qué son solo seis. Entonces serían estos tres anagramas, perdón, estos seis anagramas que tenemos acá. Que sería uno, o un, onu, o un, nu y no. Y entonces, bueno, básicamente eso es un anagrama. Es un ordenamiento que yo puedo hacer de las letras de una palabra. Todas las formas en que yo puedo escribir esa palabra. Ok, vamos a hacer este otro ejemplo. Principios elementales del conteo. Ejemplo. ¿Cuántos anagramas se pueden formar con la palabra proba? Ok, y entonces vamos a analizarlo utilizando lo que veníamos haciendo del principio del producto. Ok, entonces vamos a analizar. ¿Cuántos anagramas se pueden formar con la palabra proba? ¿Cuántas letras tiene? Uno, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces, etapa uno. Un segundo, porque y esto es un hábito, qué loco. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿cuántos anagramas se pueden formar con la palabra proba? Entonces, etapa uno. Ok, ¿cuántos anagramas podemos formar con la palabra proba? Entonces, etapa uno, elijo la primera letra. Elijo la primera letra. Ok, ¿cuántas formas tengo de elegir la primera letra? ¿Cuántas letras tiene probabilidad? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, tengo cinco formas. Ok, etapa dos, elijo la segunda letra. ¿Cuántas formas hay? Cuatro formas. Etapa 3. Elijo la tercera letra. ¿Cuántas formas tengo de third? Tres formas. Etapa 4. Elijo cuarta. Elijo cuarta letra. Escribir un poquito más. Elijo cuarta letra. Ok, bueno, para no escribir letra, vamos a poner estos igualcitos, ¿sí? Para decir que estamos escribiendo. Estamos hablando o escribiendo lo mismo del párrafo anterior. Ok, ¿cuántas formas tengo? Tengo dos formas, ¿cierto? Ok, y en la quinta etapa, entonces elijo la quinta letra. Entonces, ¿cuántas posibilidades me quedan? De solo me queda una posibilidad, porque ya ordené cuatro letras anteriores, y son cinco en total. Entonces, hay una forma. Ok, entonces, por lo tanto, por el principio del producto, ok, por el principio del producto, hay, entonces, hacemos el producto cruz de la etapa uno con la etapa 2 con la etapa 3 con la etapa 4 y con la etapa 5. ¿Ok? Y eso ya sabemos que es la multiplicación de la cardinalidad de cada producto, de cada etapa, perdón. Entonces sería 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Entonces sería 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Pero esto que se parece, 5 por 4 por 3 por 2 por uno es igual a 5 factorial. ¿Y 5 factorial cuánto es? 120. Entonces quiere decir que cuántos anagramas se pueden formar con la palabra proa. Se pueden formar, por lo tanto, se pueden formar 120 anagramas. Ok, y listo. Voy a guardar acá. Y entonces, acabamos de hacer este ejemplo, que es determinar cuántos anagramas se pueden formar con la palabra proa. Entonces, serían de lo que ya veníamos haciendo al principio del producto. Entonces, etapa uno elijo la primera letra. Tengo cinco posibilidades. Etapa 2 ya tengo cuatro posibilidades porque ya elegí una letra. Y así voy hasta llegar a la etapa 5 porque cinco etapas. Sí, porque son cinco letras. Entonces tengo que ordenar cinco letras. En este de acá,
En el de uno, entonces habría que elegir la primera letra, tres formas. La segunda letra, dos formas. La tercera letra, una forma. Entonces, ¿cuánto sería? 3 por 2 por uno, que es 3 factorial. Eso es igual a 6. Entonces, tendríamos estas seis opciones. Ok, en este caso, y como ya tenemos una palabra de cinco, perdón, sí, una palabra de cinco letras, entonces le sería, nos llevaría todo el día escribiendo todos los anagramas. Pero entonces sí podemos calcular al menos cuántos anagramas tiene. O se pueden formar, que serían 120 anagramas con la palabra proa. Ok, vamos a hacer este otro ejemplo de acá. Dice, considere la palabra permutación. Dice, determine la cantidad de anagramas de dicha palabra si no hay restricciones. Empieza con T y termina con A, sería el segundo inciso. El tercero dice, las vocales van juntas. Y el cuarto dice, si una palabra tiene N letras, entonces cuántos anagramas se pueden formar. Ok, y vamos a hacer este ejercicio acá. Vamos a ver cuánto espacio dejé. Solo como tres hojitas, creo. Y yo creo que nos vamos a llevar más. Entonces directamente voy a agregar unas tres más por aquí. Vamos a editar páginas. Y vamos a agregar este, una, dos, tres. Voy a tener seis páginas para hacer este ejercicio de acá. Entonces la palabra es permutación y lo primero que dice es sin restricciones. Entonces vamos a hacer el inciso uno. Entonces vamos a trabajar con la palabra permutación. Ok. Y el inciso uno dice que cuántos anagramas se pueden formar sin restricciones. Ok. Sin restricciones. Ok. Entonces, considera la palabra permutación, determina la cantidad de anagramas de dicha palabra si no hay restricciones. Ok. Entonces, vamos a ver y vamos a hacer este ejercicio acá. ¿Cuántas palabras tiene? Pero ¿cuántas letras tiene la palabra permutación? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, siguiendo la línea del ejercicio anterior, tenía cinco formas, perdón, tenía cinco palabras, perdón, cinco letras la palabra proba y llegamos a que fue 5 factorial. Se cumplirá y porque esta tiene 11 letras será 11 factorial. Y bueno, corroboremos. Entonces, etapa uno, que vamos a escribir, voy a cambiar de color, para que no sea todo con azul, todo con solo azul. Ok, vamos a hacerlo con negro. Etapa uno, entonces, elijo la primera letra. Ok, ¿cuántas formas tengo? 11, ¿cierto? 11 formas. Etapa 2. Ok, elijo la segunda letra. Ok, entonces si yo elijo la segunda letra, ¿cuántos me quedan? 10 formas. Entonces, si sigo esa línea, la etapa 3, entonces elijo la tercera letra. ¿Cuántas formas serían? Serían 9 formas. Ok, etapa 4, entonces elijo la cuarta. ¿Cuántas formas tengo? 8 formas. Ok, etapa 5, entonces voy a omitir y escribir esto de acá, nada más la quinta, y serían 9. Ok, perdón, 9 no, serían 7. Ok, recuerden que voy disminuyendo las cantidades de formas porque ya tengo más letras acomodadas. Entonces, etapa 6, entonces elijo la sexta letra. Entonces, ¿cuántas formas me quedan ahora? 6. Etapa 7, elijo la séptima letra. Entonces, serían 5 formas. Etapa 8, ok, elijo la octava letra. ¿Cuántas formas hay? 4. Etapa 9, ok, etapa 9, elijo 7, 8, la 9, la novena letra. ¿Cuántas formas tengo? 3. Etapa 10, entonces elijo la décima letra. ¿Cuántas formas tengo? 2. Y etapa 11 sería elijo la onceava letra. ¿Cuántas formas tengo? 1. Entonces, si lo vemos, es
10 11 por 10 por 9 por 8. Entonces, por lo tanto, por el principio del producto, hay 11 factorial igual a 11 factorial dice que es, ya les digo, 11 factorial es, vamos a ver cómo leo esto, 39.916.800 anagramas. Entonces, por el principio del producto hay 11 factorial de la cantidad de anagramas sin restricción. Ok, y en un segundito, vamos a continuar. Entonces, vamos a guardar esto de acá. Y entonces hicimos sin restricciones. Sin restricciones sería 11 factorial. Ok, vamos con la siguiente. La siguiente dice que empieza con T y termina en A. Ok, entonces tenemos que son 11 factorial y el 2 empieza con T. Ok, 2. Vamos a hacerlo por acá. Aquí con verde. 2. ¿Qué dice el 2? Empieza con T y termina en A. Ok, entonces, vamos por aquí. Igual vamos a hacer por etapas. Vamos a hacer la etapa uno y en este caso vamos a considerar que elegir la primera letra. Entonces, elijo la primera letra. Ok, entonces elijo la primera letra. ¿Cuántas formas hay de hacer eso de ahí? Ok, ok, tiene que ser T, ¿cierto? Entonces solo tengo una forma. A ver, escribir. A ver ahora. Ok, vamos a borrar esto. Ok, ahora sí. Entonces dice, elijo la primera letra, solo tengo una forma porque ahí empieza con T. ¿Cuántas formas tengo de elegir a T? Solo una. Entonces hay una forma. Ok, etapa 2. Y entonces dice, voy a elegir la segunda letra. Bueno, no, pero no elijamos la segunda. Bueno, podríamos hacerlo, pero hagamos las cosas más simples. Dice que termina en A. Entonces voy a elegir la última o la onceava. Ok, la última letra. Entonces, ¿cuántas formas tengo de elegir la última letra? Dice que termina en A. De una forma. Ok. Y entonces, etapa 3 sería elegir la segunda letra. Ok. Entonces, ¿cuántas formas tendríamos? Ve, si son 11 letras y ya elegimos dos, habría 9 formas. Ok. Y si seguimos de la etapa 3 hasta la etapa 11, lo que haríamos es la etapa 4 8 formas. Entonces, etapa 4, ¿cuántos tiene? 8 formas. Lo que vamos a hacer es que de aquí en adelante, del 9 en adelante, va a ser 9 factorial. Entonces, para resumir pasos, bueno, voy a escribir aquí rápidamente que la etapa 5 es igual, eligiendo en este caso la cuarta letra, sí, la cuarta letra. ¿Y cuántas formas tendríamos? Tendríamos 7. ¿Ok? Porque ya estamos dando cuenta que es un patrón. Conforme voy avanzando en las letras, va restando uno. Entonces voy haciendo como un factorial. Entonces esto va a ser 7 por etapa 6. Entonces ya sabemos que repetimos esto de acá. Entonces etapa 6, ¿cuántas formas van a haber? Van a haber 6 por etapa 7. ¿Cuántas van a haber? 5 por etapa 8. ¿Cuántas formas van a haber? Van a haber 4. Etapa 7, 8, 9. ¿Cuántos van a ver?
van a haber tres for. ¿Ok? Etapa 10. Entonces, estaríamos eligiendo la la penúltima letra, que sería la onceava. Entonces sería dos formas. Y la etapa 11, entonces sería, si ponemos, bueno, estamos asumiendo que estamos escribiendo todo lo mismo, solo que estamos cambiando. Ah, bueno, la etapa décima sería la novena letra. Y aquí sería la décima. Entonces, esto es por cuestión del orden de cómo elegimos las cosas. Etapa onceava sería elegir la décima letra, que en este caso sería una forma. ¿Por qué la décima letra? Porque la etapa 2 era elegir la última letra, que era la onceava. Entonces ahí cambiaba un poquito el orden, pero no afecta nada. Entonces, si vemos, esto es uno por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 1. Entonces, por tanto, por el producto del producto, entonces, por lo tanto, hay uno por uno por 9 factorial. Permutaciones, si inicio con T y termino con A. Y 9 factorial dice que eso es 362.880 anagramas. ¿Ok? Entonces, ¿qué valió en este ejercicio? Dino, nada más que teníamos que elegir con qué iniciaba y con qué terminaba. Iniciaba en T y terminaba en A. Entonces, ¿cuántas formas hay de que inicie en T? Solo una. ¿Cuántas formas hay de que termine en A? Solo una. ¿Ok? Y lo que ya va variando son los valores que van entre la T y la A. Que al final nos dimos cuenta que era 9 factorial. ¿Ok? Vamos con, lo voy a guardar acá. Vamos con este, el ejercicio. Estábamos en el 2. Vamos con el inciso 2. Ahora vamos con el inciso 3. Todas las vocales van juntas. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí, inciso 3. Todas las vocales van juntas. ¿Ok? Entonces, recuerden que la palabra es permutación. Entonces vamos a escribir las vocales. ¿Cuáles serían las vocales de permutación? Sería E, permutación. Entonces sería E, U, A, I y O. ¿Cierto? Esas serían las vocales que tiene permutación. ¿Ok? Y ahora tendríamos que poner sí, las consonantes, que serían P, R, M, permutación. Permutación. Creo que es eso. ¿Ya les falta alguna? Es P, R, M, T, C, N. A todas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí yo tengo 5 y 5 más 6 son 11. Y la permutación está conformada por 11 letras. Entonces, aquí tendríamos esto. Ok, entonces, vamos a darnos una idea de cómo tenemos que construirlo. Vamos a hacerlo aquí con color verde. Entonces, ¿cómo hacemos para que todas las vocales van juntas? Ok, entonces, si todas las vocales van juntas, entonces, por ejemplo, puede iniciar con una consonante, ok, en la primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y undécima. Puede ser que tengamos una consonante aquí y ahora todas las vocales van juntas. Entonces, aquí siempre va a ir vocal, 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 vocal y vocal. Como son una, dos, tres, cuatro, cinco vocales, entonces tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco vocales. Ok, y ya después irían puras consonantes, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, porque ya ordenamos todas las preguntas. Entonces, una forma de escribir un anagrama de permutación es que inicien una consonante y que después vayan puras vocales y después consonantes. La estructura es que las vocales siempre vayan juntas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que ahora ya no estamos ordenando 11 elementos, sino lo que estamos ordenando son todas las vocales van a formar un elemento. ¿Por qué? Porque siempre van a ir juntas. Y después las las consonantes pueden ir variando las posiciones y pueden ir una delante de otra, pueden ir en medio de las vocales, bueno, en medio de cinco vocales y la siguiente. Y entonces esto van a ser seis elementos. Entonces ahora yo tengo siete elementos, ¿cierto? Ahora tengo que ordenar siete elementos. ¿Por qué? Porque las vocales siempre van juntas.
Entonces yo tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6 vocales, perdón, 6 consonantes y los vocales son 5, pero los voy a tomar en cuenta como un único valor porque siempre van juntos. Entonces, siempre que vaya una vocal van a ir 5 a la par. ¿Ok? Entonces, igual hacemos el principio de el producto y entonces el principio del producto y empezamos con las etapas. Etapa uno. Entonces, ¿cuál sería mi etapa uno en este caso? Vamos a ordenar los 7 elementos. Ordenar los 7 elementos. ¿Ok? Y vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Ok? Entonces, voy a guardar aquí un toquecito y vamos a retomar qué es ordenar. Y por ejemplo, cuando escogimos, perdón, las anagramas de la palabra permutación, estábamos ordenando 11 elementos. Entonces nos dimos cuenta que era 11 factorial. En el ejemplo anterior, cuando hicimos los anagramas de prueba, eran 5 elementos. Estábamos ordenando una palabra de 5 letras. Entonces hicimos un ordenamiento de 5 letras, es decir, 5 factorial. Siempre que yo ordeno n elementos, entonces va a ser n factorial. De hecho, eso lo vamos a probar. Pero por el momento vamos a asumir o vamos a comprender o tener en cuenta que lo que estamos haciendo son ordenamientos de palabras, de letras. Y esos ordenamientos se hacen con la cantidad de elementos que tiene en su factorial. Entonces, si yo ordeno 7 elementos, entonces ordeno el primero, 7 formas. Ordeno el segundo, 6 formas. Y así me voy. Entonces, quiere decir que si yo ordeno 7 elementos, ¿cuántas formas tengo? Tengo 7 factorial formas. ¿Ok? Ahora, etapa 2. Voy a ordenar. ¿Qué voy a ordenar? Bueno, ya ordené los 7 elementos, es decir, ya ordené mis consonantes y mis vocales. Ahora, ¿qué necesito? Voy a darle un ordenamiento a lo que tengo acá, a las vocales, porque las vocales puede ser que inicie en E, después que vaya en A, después que vaya en I o U. Pero esto tiene un montón de formas de escribirlo, entonces tengo que ordenar esos elementos de las vocales. Entonces, vamos a ordenar las vocales. ¿Ok? ¿Y cuántas vocales son? Son 5 vocales. Entonces, ¿qué ordenamiento le doy a una palabra de 5 letras? 5 factorial. Entonces, tengo 5 factorial por. ¿Ok? Y listo. Ya ordené. Y no tengo que ordenar las consonantes porque las consonantes ya las ordené en este paso. Porque aquí cuando yo tengo 7 elementos, yo estoy contemplando que aquí son elementos por separado y puedo ordenarlos en las posiciones que yo quiera. ¿Ok? Y las vocales las tomé solo como un elemento porque después las permuto en el siguiente paso o en la siguiente etapa. Entonces, por lo tanto, por el principio del producto hay 7 factorial por 5 factorial anagramas. ¿Ok? Y vamos a ver acá cuánto es 7 factorial por 5 factorial. Entonces 7 factorial por 5 factorial dice que son 604.800. 604.800 anagramas. Bueno, aquí dice anagramas. Anagramas. Vamos a corregirlo. Anagramas. Ok, ok. Y vamos a ver, estábamos en el inciso 3 y ahora vamos con el inciso 4. Dice, si una palabra tiene n letras, entonces ¿cuántos anagramas se pueden formar? ¿Qué creerían ustedes, chiquillos? Si, digamos, tenemos un anagrama que tiene 7 letras, entonces ¿cuántos anagramas se pueden formar? Bueno, ya vimos que si tiene 3 letras, era 3 factorial, que era 6. Bueno, 2 factorial de 6. Si es 4 letras, podríamos decir que es 4 factorial. Si es 5 letras, podríamos decir que son 5 factorial. Igual como ya lo hicimos con la palabra permutación, que tiene 11 letras, es 11 factorial. Entonces, esto nos va a dar, lo voy a hacer aquí, pero nada más voy a asumir que si yo tengo, bueno, este es el inciso 4, ¿cierto? Sí, el 4. Entonces, el inciso 4 es cuántos anagramas, cuántos anagramas tiene una
palabra de n letras. ¿Ok? Eso es. Entonces, podríamos ir diciendo que entonces si tiene n letras, sería n factorial, por lo que venía diciendo. ¿Ok? Por ejemplo, entonces si tenemos una palabra de dos letras, ¿cuántos anagramas hay? Entonces, de dos letras. Entonces, en este caso, n es igual a 2, ¿cierto? Entonces, etapa uno, elijo la primera letra. ¿Cuántos formos tengo? Dos. Etapa 2, elijo la segunda letra. ¿Cuántos formos tengo? Uno. 2 por uno, que eso es 2 factorial, y eso es 2. ¿Ok? Si tuviera tres letras, ¿ok? Si tuviera tres letras, entonces mi n es igual a 3. Voy a borrar aquí un toquecito este 2 que me parece un signo de pregunta. Entonces, vamos a ver, ¿qué estaba escribiendo? Entonces, si tengo tres letras, entonces etapa uno, ¿cuántas opciones tengo? Si tengo tres letras, entonces tengo tres formas. Etapa 2 tengo dos formas. Etapa 3 tengo este, una forma. ¿Ok? Bueno, no voy a escribir la palabra forma. Y entonces, 3 por 2 por uno, eso es 3 por 2 por uno, eso es 3 factorial y ya sabemos que eso da 6. Entonces podemos ir generalizando. Vamos a, para darnos una idea, porque esta idea nos va a servir para un teorema que vamos a utilizar, vamos a demostrar más adelante. Obviamente hoy no, pero en los próximos videos o en clases ya presenciales lo vamos a demostrar. Pero por el momento, entonces, ¿qué pasa si yo tuviera una palabra de n-1 letras, por ejemplo? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el de tres letras, en la etapa uno voy a tener la totalidad de las letras. En la etapa 2 voy a tener la, va a ser 2. ¿Cómo encuentro yo ese 2? Va a ser la cantidad de letras que tengo, que sería 3, menos la etapa anterior, que sería, en este caso la etapa uno sería menos uno. 3 menos uno, ¿cuánto da? 2. Ahora en la etapa 3, entonces en la etapa 3 tendría 3, que son las letras, que sería mi n, menos la etapa anterior, que sería, bueno, el índice de la etapa anterior, que sería 2. 3 menos 2 da 1. Ok, entonces con esa idea, ¿cómo hago para saber cuántos anagramas tiene una palabra de n-1 letras? Entonces, etapa uno, ¿cuántas letras, cuántas formas voy a tener? De todas, n-1 letras. Ok, etapa 2. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la etapa 2? Entonces va a ser n-1 y le voy a quitar el índice de la etapa anterior, que sería 1. ¿Ok? Entonces, n-1, para ver si estamos bien. Mm, sí, sí estamos bien. n-1 y bueno, y nada más. Entonces, n-1, bueno, ya me hice bueno haciendo esto de acá. Voy de nuevo. Entonces, tenía n-1 y le voy a quitar la cantidad que tiene la etapa anterior, el índice, entonces sería -1. Entonces, ¿cuántas formas tengo? Voy a tener n-2. En este caso no son letras, son formas. Ok, entonces n-2 formas. N-1 en este caso, aquí tengo n-2 formas. Ok, y entonces voy hasta ahí y digamos que quiero llegar a la etapa n-2. Entonces, la etapa n-2, ¿cuántas formas tengo? Entonces, agarro la totalidad de letras que tiene, que son n-1, y le voy a quitar el índice de la etapa anterior. ¿Cuál es la etapa anterior de n-2? Pues la etapa anterior de n-2 es n-3. ¿Ok? Entonces, en este caso va a ser, el índice es n-3, entonces sería n-3. ¿Ok? Entonces, ahora n con n se cancelan y entonces quedaría -1 y menos con menos más 3. ¿Cuántas formas me quedan en la etapa penúltima, que es la n-2? ¿Por qué es la penúltima? Porque la última etapa es la etapa n-1. ¿Por qué? Porque tiene n-1 letras. Ok, entonces sería -1 más 3, esto sería 2. Quiere decir que la penúltima etapa, que es la etapa n-2, es igual a 2 por. Ok, y vamos por acá. Etapa, vamos a ver,
a guardar y vamos a seguir escribiendo. Etapa enésima menos uno, que sería la última. Porque entonces, si tiene n menos uno letras, entonces quiere decir que va a tener n menos uno etapas. Entonces, ¿cuántas formas tiene la etapa enésima menos uno? Va a ser la cantidad de letras y le voy a restar el índice de la etapa anterior. ¿Quién es la etapa anterior? N menos 2. ¿Ok? Entonces, n menos 2. Entonces aquí quito n menos 2. ¿Y cuántas formas tengo? Entonces el n me cancela con este n y me sería menos uno y menos con menos más. Menos uno más 2 y esto da agua. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generalizando con n letras. Pero antes de hacerlo con n, lo estamos haciendo con n menos uno para que después vean con n menos uno que es la misma idea. Entonces, por el principio del producto, ¿cuántas letras va a tener? Va a tener de la multiplicación de las etapas. Entonces la etapa uno, entonces, por tanto, por el principio del producto, hay, entonces en este caso, sería la etapa uno producto cruz, la etapa 2 producto cruz, vamos hasta producto cruz de la etapa, perdón, producto cartesiano, no, producto cartesiano, hasta, bueno, uno cruz 2 hasta el enésimo menos uno. Entonces, ¿cuántas formas había en la etapa uno? La etapa uno sería n menos uno. ¿Cuántas formas había en la etapa 2? Había n menos 2 formas. Ok, no hicimos la de la etapa 3, pero la de la etapa 3, pero la de la etapa 3 era n menos 3. Y así seguí hasta llegar a la etapa penúltima, que la etapa penúltima nos dio 2. Y la etapa última, que era la enésima menos uno, nos daba 1. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es n menos uno por n menos 2 por n menos 3 hasta llegar a 2 por uno. Bueno, entonces, igual, si lo vemos aquí, sería 4 3 2 1. Entonces, ¿qué tenemos? N menos uno factorial, porque estamos descendiendo desde n menos uno a llegar a uno. Y esa es la definición de factorial. En este caso sería n menos uno factorial. Y bueno, si me está haciendo un toque largo ya este ejercicio. Y bueno, estamos para que vieran una idea, porque lo vamos a hacer en una demostración. Pero entonces, ¿qué pasaría si hacemos la etapa, bueno, si tuviera n letras? Sí, muy parecido. Entonces, tendríamos que, entonces si hago E1 cruz E2 hasta llegar a la enésima etapa, entonces sería, la etapa uno va a tener n letras, la etapa 2 va a tener n menos uno letras, la etapa 3 va a tener n menos 2. Y así voy hasta llegar a, por ejemplo, la etapa n menos uno, que siempre va a ser 2. Y por la etapa enésima, que va a ser una forma. ¿Y qué es esto? La definición de n factorial. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacían en el 4, bueno, en el inciso 4, si una palabra tiene n letras, entonces ¿cuántos anagramas se pueden formar? Entonces se pueden formar n factorial. Ok. Y esto lo hice más que todo para que tuvieran una idea de una demostración que vamos a hacer, creo que la próxima clase. Y entonces es básicamente una idea básica, pero entonces podríamos ver con todo lo que veníamos viendo, que si tiene 3 letras es 3 factorial, 4 letras 4 factorial, y entonces si tiene n letras serían n factorial. Entonces, por lo tanto, si una palabra tiene n letras, entonces tiene n factorial anagramas. Y listo. Y chiquillos, hasta aquí queda la clase de hoy. Entonces, nos vemos en la próxima clase.